Egunon, comienza aquí el tiempo de las entrevistas de actualidad y para ello hoy contamos en este plato con José Antonio Pastor, ongi etorri. ¿Qué tal, Egunon? Como la actualidad manda, le debo preguntar por lo que ha sucedido en Ondarroa. ¿Cómo valora lo que ha ocurrido en el Askegunea? Bueno, yo creo que lo primero que hay que valorar de forma positiva es que se ha producido la detención por parte de la Ertzaintza sin incidentes, ¿no? Más allá de un cierto ejercicio de exhibicionismo que ha hecho el mundo de Bildu para obtener probablemente una noticia, con eso que llaman resistencia pacífica. Bueno, la Ertzaintza ha cumplido con su obligación, que es hacer cumplir una resolución judicial, una orden de detención contra la señora Alcorta, que se ha producido afortunadamente sin que mediaran incidencias, ¿no? Y por lo tanto creo que eso es un elemento positivo. Y hay que resaltar también que la Ertzaintza ha actuado en este caso como policía judicial cumpliendo un mandato judicial por una orden de detención. No es un capricho de la Ertzaintza, ni una especie de venganza, ni de actitud política por parte de la dirección del actual Departamento de Seguridad. La Ertzaintza está para lo que está cuando le toca ejercer de policía judicial. Su obligación, como la de toda policía, es ejecutar las órdenes judiciales y en este caso es lo que se ha hecho, afortunadamente sin que se produzcan incidentes y por lo tanto, bueno, pues lo que bien acaba, bien está. Tanto con lo que sucedió en San Sebastián como ahora con lo que ha sucedido en Ondarroa, hay quien resalta que se está dando un cambio de actitud en la izquierda abertzale. ¿Qué diría? Sí, hombre, se está dando un cambio de actitud porque no hace muchos meses aquí se hubiera producido una auténtica algarada callejera, una guerra de guerrillas en toda regla, ¿no? Y ahora parece que lo que se preconiza es otra cosa, ¿no? Es la resistencia pacífica. En ese sentido es una evolución en positivo. Lo que no es tan positivo es algunas declaraciones políticas de algunos responsables del mundo de Euskal Herria Bildu que vienen a decir que no se deben producir detenciones, es decir, que no se deben cumplir las resoluciones judiciales, que hay que mirar para otro lado. Y en resumen eso da una impresión preocupante porque es como si a uno le dijeran vamos a olvidarnos de lo que ha pasado, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, vamos a jugar a la desmemoria, como si aquí no hubiera ocurrido nunca nada, y eso es un juego peligroso, ¿no? Porque una cosa es que estemos en un nuevo tiempo, y afortunadamente es así, lo estamos empezando a diseñar ya el fin definitivo de la violencia en esta tierra y por lo tanto tenemos que empezar a hablar ya de la convivencia y de la normalización política. Pero para pasar a otro momento de la historia hay que tener muy claro qué es lo que ha pasado el día anterior, ¿no? Y para pasar una página de lo que ha ocurrido hay que leerla entera y que todo el mundo tenga claro que aquí han ocurrido muchas cosas y que ha habido responsabilidades que hay que asumir, ¿no? Y esa es una parte que todavía la izquierda abertzale parece que no tiene claro que es imprescindible hacerlo, ¿no? Eso probablemente es lo que está provocando, entre otras cosas, una cierta parálisis en la ponencia de paz y convivencia del Parlamento Vasco por dos motivos fundamentales, ¿no? Porque no se quiere que la memoria, tal como entendemos la mayoría de las fuerzas políticas del país, sea un elemento que contribuya a la deslegitimación del terrorismo y a la garantía de no repetición, de que nunca vuelva a ocurrir. Eso es algo de lo que la izquierda abertzale se niega a asumir. Y otra es que hay que asumir las responsabilidades que cada uno ha tenido, ¿no? De la misma forma que el sistema democrático, los partidos políticos hemos asumido cada cual la responsabilidad que nos toca, la izquierda abertzale tiene todavía esa asignatura pendiente, ¿no? Algo han tenido que ver, unas veces por acción y otras por omisión, en una buena parte del sufrimiento que ha habido en este país, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Declaraciones como las que han ocurrido hoy en Ondarroa o como las que se hicieron el día del Boulevard indican que todavía les queda un trecho del camino que no están dispuestos, parece ser de momento, a recorrer, ¿no? Eso no significa que nosotros hagamos una valoración negativa de la situación política, todo lo contrario, ¿no? Somos los primeros que hemos dicho que ha habido un cambio sustancial, ¿no? Que afortunadamente el discurso de Bildu es distinto ahora de lo que fue antes, que el anuncio del cese definitivo de ETA marca un antes y un después, pero nos queda el paso de la disolución definitiva y el de la asunción también de responsabilidades por parte de ese mundo. Retomaremos en unos minutos esos pasos que se esperan de esa ponencia de paz y convivencia, pero vamos a hablar de esa cita que ahora sí tiene fecha, esa cita de la mesa política del próximo martes. ¿Cómo afrontan los socialistas esa reunión? Bueno, pues con ánimo positivo, ¿no? Veremos a ver lo que da de sí. A día de hoy conocemos la fecha y la hora de la reunión. Parece ser que ha habido también algún problema que otro a la hora de cuadrar las agendas de todos los responsables políticos y esperamos, por supuesto, que antes de que lleguemos a esa reunión en Lehendakaritza tengamos un documento en la mano que podamos valorar previamente a la reunión sobre cuáles son las propuestas concretas que nos hace el Gobierno. No contemplo el escenario de llegar a una mesa y conocer allí de forma verbal lo que plantea el Lehendakari sin haber tenido un documento previo con el que trabajar, que estoy seguro que llegará en los próximos días.
Aunque dicho esto, también tenemos que decir que hubiera sido conveniente, antes de abordar esa cita con todos los partidos políticos del arco parlamentario, un poco de cocina previa, que hubiera engrasado un poco los engranajes de esa reunión para hacer más fácil poder llegar a un acuerdo de cierta sustancia. Nosotros vamos con ánimo positivo, sin reservas previas, pero es verdad que, en fin, hoy por hoy alguna desconfianza tenemos sobre el contenido real de esa reunión y sobre los objetivos concretos que se pretenden alcanzar. Pero bueno, no vamos a poner palos en las ruedas, esperaremos a que se produzca la reunión y ahí escucharemos atentamente lo que el Gobierno vasco y el Lehendakari Urkullu nos transmitan a los partidos políticos y posteriormente pues haremos también nuestras aportaciones y nuestra valoración. Claro. ¿Pero sigue creyendo que este Ejecutivo está practicando una política de la imagen? Yo creo que este Ejecutivo lo que está es desorientado. Yo creo que no tiene claro cómo quiere liderar este país, no tiene claro qué quiere hacer con la sociedad vasca, hacia dónde quiere llevar esta sociedad, con qué recetas pretende salir de la crisis, con qué medidas de todo tipo, fiscales, sociales, económicas, de impulso de la economía, quiere poner en marcha el país y está dando un poquito palos de ciego. Un día le oímos decir que quiere un acuerdo con todos, a la semana siguiente lo quiere solo con el Partido Socialista y con el Partido Popular, después vuelve a cambiar y convoca esta especie de cumbre de todos los partidos políticos, en el que evidentemente hay diagnósticos generales que podemos compartir todos, ¿no? De que la situación está mal, de que hace falta hacer cosas, de que la economía tiene que crecer, pero bueno, dicho esto, pasando de las generalidades a los hechos, a la hora de aplicar medidas concretas, no todas son compatibles entre sí. No es lo mismo una política fiscal progresiva y redistributiva que cargue las tintas sobre los que más tienen y que haga una política intensiva contra el fraude que una política conservadora como la que, por ejemplo, defiende el Partido Popular y el PNV también en buena medida y que se resigne a la política de recortes de Rajoy. Ambas cosas no son compatibles. No es compatible mantener una política a ultranza de defensa de los servicios públicos esenciales como las que mantuvo el anterior gobierno de Patxi López o resignarse a asumir sin más las políticas de recorte que vengan dictadas desde el gobierno de Rajoy. No son compatibles. No es compatible un determinado modelo de crecimiento económico u otro. Asumir los recortes o tomar medidas en positivo de impulso de la economía son dos actuaciones contradictorias entre sí, incompatibles, ¿no? Por lo tanto, bueno sería que el gobierno vasco, el Lehendakari Urkullu en primer lugar, decidiese y optase por cuáles son las propuestas que él piensa que son las que necesita este país y después ver con quién tiene más encaje, más sintonía, más puntos de acuerdo. Porque claro, juntar en el mismo saco y en el mismo vaso el agua y el aceite es muy difícil. Puede revolver durante un rato, pero al final todo se decanta y el aceite queda en un sitio y el agua en el otro, ¿no? Y eso implica tomar decisiones. Gobernar siempre implica tomar decisiones. Gobernar significa rechazar una opción y optar por otra, elegir y priorizar, ¿no? Eso queremos ver. En este gobierno y hoy por hoy le vemos bastante perdido. En todo caso, la reforma fiscal sí que es esa línea roja que ustedes han repetido una y otra vez que no piensan traspasar. Por concretar, ¿cuáles son las diferencias esenciales que habría entre la reforma fiscal que proponen los jeltzales y la reforma fiscal que piden los socialistas? Bueno, los jeltzales han hecho alguna aproximación en el asunto del impuesto de sociedades, es verdad, y en el IRPF, ¿no? Con unas propuestas algo más progresivas que las que tenemos. Nosotros pensamos que hay que profundizar aún más en la progresividad de esos dos impuestos, pero hay que hablar también de muchas más cosas, ¿no? Pues nosotros hablamos no solo de la reforma fiscal y de la reforma del entramado institucional y de la política de defensa de los servicios públicos y de la apuesta por el crecimiento y las inversiones estratégicas y de la apuesta por el I+D. Es un paquete, un conjunto de medidas. No se puede decir, no, como ya tenemos un principio de acuerdo en política fiscal, bueno, pues todo lo demás se da por hecho. No. Esto no son cosas que se pueden hacer de forma desdibujada en compartimentos estancos porque lo que haces en un asunto tiene influencia directa en el otro y por lo tanto hay que mirarlo todo en un paquete conjunto que es como nosotros lo hemos planteado desde el primer momento al PNV, desde la primera reunión que tuvimos después de las elecciones y en ese sentido queremos que se aborde. Y hemos dicho desde el principio que había que adoptar un criterio de aumento del capítulo de ingresos si no queríamos entrar en una senda de recortes. Y ahí es verdad que ha habido alguna aproximación. También le dijimos al Lehendakari que a la hora de redactar el proyecto de presupuestos tenía que tener en cuenta el posible relajamiento de la capacidad de déficit que podía tener el País Vasco en función de las perspectivas que ya se abrían a finales del año pasado de que la Unión Europea relajase ese objetivo. No nos hizo absolutamente ningún caso y ahora parece que ha descubierto ese asunto y se aferra a él con la pasión del converso, ¿no?
cuando poco menos que lo despreció cuando nosotros se lo planteamos, ¿no? Y es una medida importante que te permite recurrir a una mayor cantidad de endeudamiento, algo que, por cierto, quiero recordar que el Partido Nacionalista Vasco nos criticó hasta el exceso, es decir, que el gobierno vasco anterior recurriese a la capacidad de endeudamiento para atender necesidades básicas del país, le parecía un absoluto disparate. Ahora es lo que ponen encima de la mesa como solución de los problemas del país. Bueno, pues bienvenidas sean las rectificaciones, ¿no? En todo caso, el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, sí que aseguraba que hay más conversaciones de las que los socialistas aseguran hay y que las posturas podrían estar más cerca de lo que ustedes afirman. Ojalá fuera verdad. Yo creo que confunde probablemente algo los deseos con la realidad. Las reuniones que hemos tenido se han contado, todas ellas, ¿no? No ha habido reuniones secretas ni extrañas fuera de los foros que todos ustedes conocen, ¿no? Las que se mantuvieron después de las elecciones, aquella exploración, si se puede llamar así, del PNV para ver qué posibilidades tenía de formar gobierno, con quién y de qué manera, y que después decidió ir solo y por su cuenta, y las que se han tenido después en materia de política fiscal, y las que tuvimos e hicimos públicas de cara a la renovación institucional, como por ejemplo la de esta casa, ¿no? Donde sí alcanzamos un acuerdo, pero que hicimos público, con luz y taquígrafos, ¿no? E incluso creo que lo escenificamos, ¿no? Lo escenificamos, el señor Eguíbar y yo, en sede parlamentaria, para que no hubiera duda de lo que se había hablado y de lo que se había acordado. No hay más conversaciones de las que parecen, pero en cualquier caso el PNV tendrá que definir con quién quiere pactar, qué cosas quiere pactar, porque no es solamente con quién, sino qué contenidos son los que se ponen encima de la mesa. Hay algunos con los que evidentemente nosotros no vamos a entrar nunca, porque no los compartimos y porque son además contradictorios con lo que hemos dicho y hemos hecho en el anterior gobierno. Nadie en su sano juicio puede pedir a los socialistas que haga un acuerdo en base a posturas contrarias a las que ha venido manteniendo hasta hace pocos meses, ¿no?, el gobierno. ¿Y esa lucha contra el fraude fiscal uno de los puntos en los que menos encuentro tienen con los jeltzales? Bueno, pues hay dos asuntos. En el tema fiscal, en la literatura estamos todos de acuerdo en que el fraude es un absoluto veneno para cualquier sociedad. Que haya gente que evada sus obligaciones fiscales y no pague significa que hay otros que tienen que pagar lo que ellos dejan de hacer. En eso coincidimos todos, que hay que ser más contundentes en la lucha contra el fraude, coincidimos todos, ¿no? Pero el problema está cuando uno entra al detalle de qué hay que hacer. Nosotros partimos del criterio de que en un país pequeño como el nuestro, de poco más de 2 millones de habitantes, donde conviven 3 haciendas forales, parece lógico pensar que se ponga en marcha un plan conjunto e integral de las 3 haciendas forales para combatir el fraude de forma conjunta. ¿Por qué? Porque se puede dar la situación de que un contribuyente se escape del control de la hacienda vizcaína porque se ha radicado temporalmente en Guipúzcoa o al revés, o lo haga en Álava, ¿no? Eso se evita con un plan conjunto y se evita sobre todo con la interconexión de todos los datos informáticos de cada hacienda, ¿no? Algo que hizo ya, por cierto, hace unos años la Hacienda Foral de Guipúzcoa, siendo todavía diputado general Markel Olano, del PNV, realizó un convenio con la Agencia Tributaria Estatal para intercambiar datos. ¿Para qué? Pues para hacer más difícil a los defraudadores que pudieran defraudar. Entonces, algo que se hizo en su día con la Agencia Tributaria del Estado y que ha funcionado además muy bien, no entiendo por qué lo que se hace entre Guipúzcoa y Madrid no se puede hacer entre Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, ¿no? No he entendido nunca esa oposición por parte del Partido Nacionalista Vasco a que los responsables de las haciendas de cada territorio conozcan lo que el vecino está haciendo. No vale hablar como hablan ellos, no, es que hay que respetar la confidencialidad de datos. Yo, claro, pero se respeta entre las 3 haciendas forales conjuntamente. No son datos que se van a publicar en el periódico ni en listados de ningún tipo, pero permite un trabajo más eficaz. O sea, no es cierto eso que dijo alguno de yo doy a un botón, creo que fue el diputado general de Álava, y conozco perfectamente lo que está haciendo la Diputación Foral de Guipúzcoa o la de Vizcaya. Es mentira. Tiene que ser a petición expresa de una diputación a otra, con un expediente que lo justifique, lo tiene que autorizar la diputación a la que se le remite ese escrito, y si no, no se puede. Y nosotros hablamos de otra cosa. Hablamos de que los datos fiscales de todos los vascos los conozcan las 3 haciendas vascas. Fíjese usted qué fácil, ¿eh? Y qué razonable. Bueno, pues ese es uno de los motivos de discordia que nosotros no entendemos, por cierto. Y en esa línea me imagino que irían sus dudas cuando aseguró que habrá que preguntarle al diputado general de Vizcaya qué teme y qué esconde para no dar el visto bueno a la interconexión. Sí, no, y se lo sigo preguntando, ¿no? Porque es el mayor opositor a que se entrecrucen y se conozcan los datos de las haciendas forales. Si ellos dicen, no, eso ya se da, bueno, pues si ya se da, ¿cuál es el problema de profundizar? Y si no, es que no entendemos por qué. ¿Qué es lo que está haciendo la Diputación Foral de Vizcaya que sea tan sensible, por decirlo de forma suave,
que no se puede permitir que otro responsable de Hacienda de otro territorio de la misma comunidad autónoma conozca. ¿Cuál es el problema? ¿A quién se intenta proteger con ese empeño absolutamente cerrado a que se produzca ese intercambio de datos? Bueno, pues es algo a lo que tendrá que responder probablemente en las Juntas Generales, a no tardar mucho, el señor Bilbao, ¿no? Porque llama mucho la atención. Antes hablaba de la necesidad de que los yeltzales eligieran a quién quiere ser su compañero de viaje de alguna manera. Desde el PNV aseguran que ustedes están demasiado cómodos en esa actitud de oposición junto a Bildu. Ya, lo que ocurre es que quizás aquí el PNV se había hecho un dibujo mental de cómo iba a funcionar el Partido Socialista en la oposición que no se corresponde con la realidad. Yo creo que se habían hecho un esquema que se basaba en la tesis de que al Partido Socialista le iba a entrar una especie de vértigo por perder el gobierno y que íbamos a correr como locos por buscar un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco para encontrarnos más arropados. Y no es así. El Partido Socialista en este país ha estado muchas veces en el gobierno, en coalición con el PNV, y muchas más en la oposición en el Parlamento Vasco, y eso no es ningún drama para el Partido Socialista, ¿no? Y en cualquier caso, por encima de todo esto, está el mantener una coherencia política y una línea de actuación que responda a los mismos perfiles y criterios que se han mantenido en los 3 años y medio en los que hemos gobernado en este país, ¿no? Y eso implica que en algunos casos, cuando no coincidimos con determinadas políticas que plantea el Partido Nacionalista Vasco o con un proyecto de presupuestos que nos parecía francamente malo, un presupuesto de resignación que provocaba el rigor mortis de la economía vasca, pues en fin, digamos que no nos gusta. Es decir, no, que no piensen que porque nos hagan cantos de sirena ofreciéndonos no sé qué pactos o acuerdos nos van a deslumbrar, porque ante todo creo que hay que mantener la coherencia política entre lo que se dice y lo que se hace. Ramón Jáuregui, sin embargo, el pasado viernes en este mismo plato volvía a insistir en la necesidad de que los socialistas y los yeltzales llegaran a acuerdos, pero ese tiempo ya pasó. No, eso es bueno, ¿no? Si nosotros nunca hemos descartado, la política de acuerdos es la política que ha definido la política vasca durante mucho tiempo. La política de grandes pactos y grandes acuerdos fue la que hizo posible el Estatuto de Gernika, fue la que hizo posible el desarrollo del concierto económico, fue la que hizo posible probablemente el momento de mayor estabilidad y crecimiento económico y aquellos 12 años de coalición de gobiernos socialistas y nacionalistas. Pero claro, para hacer un pacto hay que hacer unas ciertas cesiones por ambas partes, ¿no? Y en este momento quien necesita de los acuerdos políticos para poder gobernar con cierta estabilidad es el Partido Nacionalista Vasco, que es quien ostenta la lehendakaritza, ¿no? Por lo tanto, quien se quiere acercar a uno que estima como socio preferente tendrá también que intentar acercarse a sus posiciones. No pueden pretender que en aras de esa estabilidad de país sea el Partido Socialista el que renuncie a sus principios políticos para dar estabilidad al Partido Nacionalista Vasco. Porque eso tiene una derivada que nosotros no aceptamos, que es esa advocación permanente que hace el gobierno vasco, bien sea el señor Urkullu, bien sea el señor Erkoreka, bien sea el propio Ortúzar, a que la responsabilidad es de los demás. No, oiga, la responsabilidad es suya. ¿Quién gobierna en este país? El Partido Nacionalista Vasco, en minoría parlamentaria. ¿Quién tiene la responsabilidad y la obligación de buscar acuerdos que den estabilidad al gobierno? El PNV. ¿Quién tomó la decisión de gobernar en solitario sabiendo que eso provocaba inestabilidad? El PNV. Nosotros tenemos la parte de responsabilidad que nos toque, pero no más. La mayor responsabilidad, parece evidente, la tiene el gobierno. Pero la oposición sí tiene entonces parte de responsabilidad en que no haya acuerdo. La responsabilidad de la oposición tiene la parte que le toca, pero evidentemente el gobierno es el responsable de buscar o intentar buscar siempre acuerdos, ¿no? Aquí no ha habido una actitud ni concertada, ni premeditada, ni acordada de bloqueo de los partidos de la oposición contra el presupuesto, porque desde posicionamientos distintos, no tiene nada que ver los planteamientos ideológicos de UPyD con lo que plantea el Partido Socialista y con lo que plantea el PP y con lo que planteaba Bildu. ¿Y en qué hemos coincidido? En que el presupuesto era malísimo y que no respondía a las necesidades del país, probablemente cada uno pensando en una visión del país distinta, ¿no? Legítima, por supuesto, pero distinta, ¿no? Y bueno, y ha confluido todo eso en una situación en la que el gobierno vasco pues, acaba de cosechar el mayor fracaso político de la historia, tener que retirar unos presupuestos sin tener siquiera la gallardía de llevarlos al Parlamento, por lo menos para exponer sus criterios, ¿no? Y ahora está probablemente más obligado que antes a buscar acuerdos. Nosotros coincidimos en que los acuerdos son buenos, en principio por definición, para dar estabilidad al país y para transmitir imágenes de tranquilidad a la ciudadanía. Pero claro, los acuerdos no se hacen sobre bases etéreas. Es decir, hablar de la paz en el mundo y el fin del hambre en la tierra y de que todos estemos mejor de lo que estábamos antes, pues son objetivos generales, compartidos por todos, pero que no quieren decir nada. Después hay que decir, yo quiero hacerlo así, así y así, con estos contenidos, con estas propuestas, con esta filosofía, con este modelo económico.
Y si alcanzamos un acuerdo o coincidimos en esa visión política, no le quepa a usted duda de que podremos alcanzar acuerdos. Pero queda descartado, por lo tanto, un acuerdo para un gobierno de coalición. No, nosotros no hemos hablado nunca de gobierno de coalición, no es nuestra vocación en esta vida, ni hemos hecho de eso nuestra apuesta política, ni apostamos por él ni lo rechazamos, porque la vida puede dar muchas vueltas, pero no estamos desde luego ahora mismo en esa tesitura de solicitar gobiernos de coalición o dejar de hacerlos, eso es otra situación distinta. Donde parece que sí que hay más entendimiento con los jeltzales, por lo menos, no tanto con Euskal Herria Bildu, es en esa ponencia de paz y convivencia de la que usted me hablaba anteriormente. Sí, ¿Es el problema el suelo ético? Pues yo creo que para Bildu lo es, ¿no? En la anterior legislatura, a pesar de que Bildu quiera olvidarse de lo que se trabajó en la anterior legislatura, la ponencia de paz contó con el respaldo de 73 de los 75 parlamentarios de la Cámara Vasca, lo cual es un suelo político tremendamente sólido. Pero Bildu no estaba presente en ese No, Bildu, pero había expresiones de la izquierda abertzale que sí lo estaban, y que no dejaban de ser izquierda abertzale, aunque no fueran Bildu, ¿no? Por mucho que ellos no quieran negarles el pan y la sal a esa expresión de la izquierda abertzale, no tienen ellos el monopolio de la representación política del mundo nacionalista radical, ¿no? Ni mucho menos. Y ahí se alcanzó un gran acuerdo, que fue difícil, ¿no? Porque en fin, el PP tuvo sus reticencias, pero bueno, al final conseguimos llegar a un punto de encuentro común, ¿no? Y el Parlamento además ha aprobado por amplísima mayoría que ese suelo ético que se acordó, que fue el compromiso que todos firmamos, sea, por acuerdo parlamentario, lo que responde al punto de partida de donde tenemos que avanzar en este momento, ¿no? Y eso lo discute Euskal Herria Bildu. ¿Pero en qué términos lo discute? Y lo discute en 2 o 3 puntos, ¿no? Le he comentado antes. Hay un tema en el que se niegan en redondo a admitir, que es un apartado, creo que es el punto 7 de la declaración, que dice que la memoria debe de constituir un elemento esencial en la deslegitimación del terrorismo. Bueno, que me explique Bildu, ¿qué tiene en contra de ese criterio? La memoria de lo pasado, del drama que hemos vivido durante décadas en este país, del absoluto horror con el que hemos padecido en muchas ocasiones la vida política vasca, tiene que tener un antídoto, que es la memoria, que debe de servir para que todos tengamos una visión clara de lo que ha ocurrido, que tendrá distintas visiones, seguro, y sobre todo para que eso no se pueda nunca volver a repetir. Y tiene otro elemento de crítica también, es decir, se niega que aparezca una mención expresa, que lo deseable para que esto tenga lugar es la desaparición definitiva de ETA. Entonces, no entiendo por qué se niega esos temas. Y además me preocupa, porque lo único que me viene a la cabeza es que, bueno, si no quieren que se haga una mención expresa a la desaparición definitiva de ETA, si se niegan a la que la memoria sea un elemento fundamental en la deslegitimación del terrorismo, bueno, pues quiere decir que hay una duda sobre la absoluta sinceridad con la que ahora el mundo de Bildu dice que apuesta solo por las vías políticas y democráticas. Porque si queremos hablar de un escenario de recuperación definitiva de la paz, de la convivencia, de la normalización política, está claro que hay que tener muy en cuenta el relato de lo que ha ocurrido. Eso no es algo que digamos los socialistas, es algo que todos los mediadores que han intervenido en todos los conflictos que ha habido en esas materias a lo largo de todo el mundo te dicen. El relato y la memoria de lo ocurrido es imprescindible, porque si no cerraremos en falso ese capítulo de nuestra historia y por lo tanto estaremos expuestos a que puedan volver a ocurrir cosas semejantes, ¿no? No entiendo entonces por qué Bildu se niega, salvo que todavía tengan algún rescoldo de la situación anterior. No se han apagado todavía las llamas de una dinámica de muchos años de jalear las actuaciones de ETA o de hacer un silencio cómplice en los últimos tiempos sobre lo que hacía, y eso me preocupa, sinceramente. Yo, de todas formas, soy de los optimistas, porque nadie dijo que esto fuera a ser rápido ni fácil, ¿no? Yo no creo que nadie pensase, desde luego nosotros no, que esto se iba a solucionar en 2 o 3 meses. Necesitará mucho trabajo interno, mucho diálogo, muchas conversaciones, y probablemente habrá parones, incluso algún pequeño retroceso, pero yo estoy seguro de que al final llegaremos de verdad a un compromiso con Bildu y también con el Partido Popular, porque me parece importante que todos estemos en este compromiso de futuro para Euskadi. ¿Acabará integrándose el Partido Popular en esa ponencia? Yo espero y deseo que sí. Yo creo que son en este momento más vértigos políticos o un problema de que fuera de Euskadi se interprete que la presencia del Partido Popular puede ser contemporizadora con determinados planteamientos del mundo radical. Yo creo que tienen que tener la mente más abierta. Espero que la nueva responsable del Partido Popular, la señora Quiroga, lo tenga y que sean capaces de entender que más allá de las críticas de una determinada parte de la derecha española, muy cavernícola por cierto, yo creo que hay que hacer aquí una visión amplia, generosa, una visión de país
y ser capaz de olvidarte de determinadas críticas interesadas, por cierto, y empezar a trabajar en serio, con todas las reservas que quiera tener y con diferencias de criterio evidentes, que las habrá, como las tenemos nosotros también, con planteamientos del mundo de la izquierda abertzale, ¿no? Pero bueno, por eso tiene valor la ponencia, ¿no? Porque se trata de llegar a acuerdo entre distintos, entre visiones políticas distintas. Ahora bien, dentro de esas visiones políticas distintas, nosotros pensamos que hay un suelo ético mínimo que todos, vengamos de donde vengamos, pensemos lo que pensemos, tengamos la ideología política que tengamos, debiéramos de coincidir que son principios esenciales y que son los que recogimos en las conclusiones de la anterior ponencia, ¿no? Y yo creo que Bildu reflexionará, debe de hacerlo, si quiere ser creíble ante la sociedad vasca, y podremos alcanzar un punto de encuentro. Ellos dicen, no, es que nosotros queremos hablar de los presos. ¿Se va a hablar de política penitenciaria? Nosotros también queremos hablar de los presos, no de los presos políticos vascos, como ellos dicen, porque no existen presos políticos vascos. Hay presos de ETA, acusados, juzgados por delitos de asesinato o de colaboración con asesinos. Por lo tanto, a mí me rechina mucho cuando oigo hablar de presos políticos. Aquí no hay presos políticos. Hay presos condenados por delitos muy graves en este país. ¿Pero se puede hablar de ello? Claro, y hay que hablar de ello. Pero previamente hay que acordar los mínimos. Y después hablamos de lo que usted quiera. La política penitenciaria, ¿no? Pues ya expresó el lehendakari anterior en un pleno monográfico que nosotros pensábamos que había que flexibilizar los criterios de aplicación de la política penitenciaria y que la política penitenciaria tenía que coadyudar al fin definitivo de ETA, ¿no? Algo parecido dice también el actual lehendakari y el Partido Nacionalista Vasco. En ese sentido, pues es verdad que tenemos un amplio campo de acuerdo entre nacionalistas y socialistas sobre el diagnóstico y sobre las medidas a adoptar. Pero claro, no podemos hacer una especie de salto en el vacío y olvidarnos de aspectos esenciales que Bildu quiere saltarse directamente para después hablar de lo que a mí me interesa. Es decir, vamos a hablar de mi libro, pero nos vamos a olvidar de lo demás. No, vamos a cerrar primero este capítulo de previos, de principios éticos previos, predemocráticos casi, y después hablamos de lo que usted quiera, de presos y del día después y de las acciones que hay que poner en marcha también para evitar la repetición de temas parecidos a los que por desgracia han pasado en este país durante muchas décadas, ¿no? Bueno, y en esas estamos. De momento parece que tenemos un pequeño parón, pero yo creo que tampoco hay que dramatizarlo en exceso. Probablemente era previsible que esto ocurriera. Al fin y al cabo, son unos recién llegados a la democracia, afortunadamente, y bienvenidos a la democracia, pero eso necesita también un rodaje, ¿no? Y yo creo que están en rodaje. Antes apuntaba a ese cambio que se acaba de producir en el Partido Popular Vasco. ¿Cómo va a cambiar Arantxa Quiroga en la dirección que está tomando el Partido Popular, o lo va a cambiar? Pues no lo sabemos, ¿no? Es una cierta incógnita, porque es verdad que Basagoiti fue una especie de punto y aparte, ¿no? en la política del Partido Popular del País Vasco. Hay que reconocerle que supo darle un aire distinto al que había venido manteniendo Mayor Oreja, María San Gil, Carlos Iturgaiz, probablemente más abierto, con una visión más fresca de la política. Y yo no sé qué es lo que querrá hacer la señora Quiroga. Es verdad que por sus orígenes ideológicos, pues es una mujer de pensamiento más bien conservador, bastante conservador. Es verdad que con una cara amable, pero el pensamiento es muy conservador. Yo espero que no endurezca las posiciones políticas respecto al tema vasco que mantenga el Partido Popular del País Vasco, primero porque creo que sería tirar por tierra un capital político importante que han conseguido atesorar en estos años, y segundo porque sería bueno para el país, ¿no? Que fuera un partido también capaz de alcanzar grandes acuerdos con distintos, ¿no? Con distintos quiere decir con los socialistas, con los nacionalistas e incluso también con el mundo de Bildu. Hablando de cambios, le tengo que preguntar por los cambios que también se producirán en el seno del PSOE. ¿Habrá primarias? ¿Será Patxi López uno de los candidatos? Habrá primarias seguro, porque así se acordó en el Congreso de Sevilla. Queda por fijar únicamente la fecha. No sabemos si va a ser en la primavera o en el otoño del 2014, pero a verlas las va a haber para elegir el candidato a presidente de gobierno. En el resto todo está abierto y desde luego Patxi no está postulándose hoy por hoy a esas primarias para candidato a secretario general del Partido Socialista. Hay muchísimos buenos compañeros en este momento y el Partido Socialista se ha fijado otra prioridad distinta. Previo a la celebración de las primarias, queremos que quien sea que resulte elegido candidato a la presidencia de gobierno en esas primarias tenga ya armado un gran discurso ideológico por parte del Partido Socialista Obrero Español en todos los temas, medioambientales, fiscales, económicos, en temas de desahucios, en temas de la economía real. Eso es lo que se está trabajando en el proceso de conferencias. Este mismo fin de semana tenemos una en Oviedo sobre esos grandes temas, también de la organización interna del partido y también de la perspectiva europea.
y terminaremos en el otoño de este año, octubre-noviembre, con una gran conferencia política que diseñará cuál es el discurso ideológico y las propuestas que el Partido Socialista hace a la sociedad. Y después habrá que buscar al mejor compañero o compañera que encabece y ponga en pista ese discurso ideológico. Y lo queremos hacer con ese timing y no con otro. Ya sabemos que hay determinadas prisas, unas sanas y otras muy interesadas por parte de medios de comunicación, pero en fin, nosotros tenemos nuestros propios tiempos, somos los que los tenemos que gestionar y así lo vamos a hacer. Pero en todo caso, Ramón Jáuregui, como lo decía, estuvo conversando con nosotros el pasado viernes, sí que decía que él cree que Patxi López sí va a estar en esa terna. Puede ser, pero no sé, eso no está decidido, como puede estar Eduardo Madina, como puede estar Carmen Chacón, como puede estar un buen número de compañeros, ¿no? Pero creo que no se pueden precipitar los acontecimientos ni hacer anuncios que no respondan a la realidad, y hoy en día la apuesta política de Patxi López, otra cosa es que yo sé que Ramón le tiene mucho cariño a Patxi López y probablemente le gustaría, ¿no? Pero la apuesta política de Patxi López está donde está, aquí en Euskadi, ¿no? Y el hecho de que tomase la decisión de permanecer en el Parlamento, algo bastante inédito en la trayectoria de los anteriores exlendakaris, bueno, pues dice mucho de la apuesta política que ha querido hacer, ¿no? Ramón Jáuregui, ¿no? Tenía Ramón Jáuregui, José Antonio Pastor. Muchas gracias por acudir a esta cita. Me quedan muchísimas preguntas por hacerle, así que espero que tengamos la oportunidad de volver a charlar. Para la próxima ocasión. Y es que... Agur. Por lo tanto, hasta aquí la entrevista de hoy. Volveremos mañana a la misma hora, como siempre. Ordura arte, egun ona izan. Agur.